Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Piliana Cornejo, soy parte del equipo de Clima y Cultura dentro de Refresh to Work. Primero les agradezco su participación. Sí, en esta ocasión estamos con Carolina González Rubio de 3M, que nos va a estar compartiendo un poco de un programa que han estado trabajando en los últimos años. Presento un poco a Carolina. Antes de empezar, Carolina se desempeña como HRBP de 3M de la región andina. Tiene a cargo a Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay para los negocios de seguridad e industria, transporte y electrónicos y corporativo. Carolina es de Colombia, tiene una trayectoria de más de 8 años en diversas posiciones dentro del área de recursos humanos, en compañías del sector de construcción, consumo masivo y tecnología. Es también profesional en psicología de la Universidad de La Sabana de Bogotá, Colombia, y cuenta con un posgrado en gestión del desarrollo humano en las organizaciones de la misma institución. Carolina, hola, te doy la bienvenida. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, ya te doy pase para que puedas iniciar. Hola Pierina, buenas tardes. Muchas gracias a ti por esta invitación y a Great Place to Work Perú y un saludo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Por favor, me confirmas si la puedes ver. Sí, solo falta que esté en modo presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues nada, como decía Pierina, hoy vengo desde 3M a contarles sobre este programa que implementamos y lanzamos a partir de diciembre del año pasado y es un programa que se llama Work Your Way. Y realmente pues lo que quiero es compartirles a ustedes esta información por si les sirve de idea, por si también les funciona tener estos datos y realmente apostarle a este tipo de programas revolucionarios donde la flexibilidad es básicamente la norma. Entonces les quiero contar un poco de qué se trata. Bueno, acá Pieri me presentó, muchas gracias, entonces voy a pasar este slide y bueno, contarles de dónde nace este programa de Work Your Way que les quiero contar el día de hoy. Primero que todo, pues tener en cuenta que obviamente todo, absolutamente todo, cambió en cuanto a la manera como nosotros administramos y manejamos el personal en nuestras compañías. ¿Por qué? Porque tuvimos esta situación que nunca nos esperamos vivir, que fue la pandemia, ¿no? Donde a todos nos mandaron a la casa. Entonces, si nos teletransportamos a ese momento en donde nuestros países hicieron el anuncio de que venía una pandemia, ¿no? Habíamos estado escuchando que algo estaba pasando en Asia, luego recuerden esas noticias de Italia, de España, y lo veíamos como algo muy lejano, ¿no? Estamos a un continente de distancia, eso tal vez aquí a Latinoamérica, eso de pronto no va a llegar. Cuando ya veíamos que esto era inminente, no sé, quiero que recuerden un poco, perdón, cómo fue el decir, ok, a partir de mañana todos vamos a estar desde la casa. Nunca nos imaginamos que íbamos a vivir eso y creo que ahí el reto también, a pesar de que era un reto de negocio, ¿no? De cómo vuelco mi negocio, independientemente de cuál sea, a esta virtualidad y qué quiere decir realmente virtualidad, pero también fue un reto sin duda para nosotros los equipos de recursos humanos, ¿no? Porque teníamos que repensar absolutamente todos los procesos. Y si bien habían compañías que tal vez tenían una evolución en cuanto a temas de flexibilidad, habían otras que definitivamente ese era un terreno que nunca habían querido como explorar y nos encontramos en la misma situación. Nosotros en 3M, ¿qué hicimos durante este tiempo? Escuchar. No, escuchar y entender no solamente a externos, ¿no? A compañías competencia, a compañías de otros sectores, sino también nosotros escuchar muy bien a nuestros colaboradores y entender cuál era la situación que estaban viviendo. Contarles que nosotros desde el 2015 tenemos una política de trabajo flexible, entonces teníamos una base desde cual podíamos partir para poder identificar qué más podemos hacer. Entonces acá les traigo dos datos que son datos muy puntuales, muy claves también que nos compartió EY en una encuesta que se hizo en abril del 2021, donde, como vemos, sondearon a 16,000 empleados a nivel global y querían entender un poco qué es lo que la gente está esperando. Entonces vemos que el 87% de los trabajadores que encuestaron hablaban de que querían flexibilidad de en dónde trabajan, ¿no? Del lugar. Y por otro lado, el 88% de esos encuestados mencionaron que querían también flexibilidad de cuándo trabajan. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo logramos que esto coexista y lo volvemos una realidad?
Entonces acá les comparto que para poder hablar de trabajo flexible, de un esquema completamente disruptivo, esta información tiene siempre que venir desde la cabeza hacia abajo. Y luego ya lo hicimos bottom up, pero primero que todo el mensaje fuerte tenía que venir desde nuestro CEO, ¿no? Que pudiera él compartir ese mensaje de por qué esto era importante y por qué le estamos apostando a lo que es Work Your Way, que les voy a contar. Entonces acá les quería compartir el mensaje que recibimos todos los 3Mers a nivel global de lo que se venía. Y donde Mike Roman, que es nuestro CEO, dijo que nosotros somos empleados que estamos en 75,000 países y tenemos varios tipos de lugares de trabajo y sabemos que no existe una única forma de trabajar. Nosotros reconocemos que la forma y el lugar de trabajo dependen de tu función, de tu ubicación geográfica y también de tus circunstancias individuales. Y así fue que introdujeron Work Your Way, que es una nueva filosofía que prioriza esa flexibilidad para toda nuestra gente en diferentes formas y apoya a trabajar diferente. Lo que nosotros como organización queríamos hacer era precisamente eso, poner a nuestros colaboradores en el centro, es decir, ellos son los tomadores de decisión del tema del lugar desde donde trabajan y aparte de eso abrimos realmente una política flexible. Cuando les digo flexible es absolutamente flexible. No tiene restricciones en cuanto a cuál es tu nivel jerárquico. No tiene restricciones, perdón, no tiene restricciones en cuanto a cuántos años llevas en la organización para poder participar. Nuestros colaboradores nuevos, incluso antes de entrar a la organización, es decir, desde su proceso de selección, saben ya de Work Your Way. Y desde ese momento ya pueden tomar la decisión de cómo desean trabajar. Y eso lo hace revolucionario. Otro tema que también quitamos, ¿no? Que podría ser una barrera, es el tema del desempeño. Entonces, no es un programa que depende de que si tengo un desempeño alto o bajo, no, es un programa que realmente aplica a todas las personas. Hay simplemente una aclaración para realizar y es, nosotros en la región andina no tenemos en este momento plantas de producción, entonces en este caso pues no tenemos esta restricción, sin embargo, en los países o en las regiones donde sí tenemos planta de producción, se está trabajando en un modelo en el que podamos ofrecer flexibilidad obviamente a estos roles que son de planta, donde obviamente su, digamos, la función como tal requiere y pues es 100% necesaria la presencialidad, pero incluso ahí estamos buscando también la flexibilidad. Y todo esto que les voy a contar hoy no sería posible si no hubiésemos realmente contado con una base sólida que son nuestros pilares de la cultura. En 3M tenemos 5, que son los que están viendo ahorita, pero me voy a enfocar en el principal, que es el que está en toda la mitad, que es empoderados por la inclusión. Cuando uno le dicen empoderado por la inclusión, uno puede automáticamente asumir que habla simplemente como de temas de solo aceptar, de que tienes en cuenta las minorías, pero entre sí vamos un poquito más allá en lo que quiere decir inclusión. Inclusión es que todos nos sintamos parte de nuestra organización, ¿no? Que todos realmente nos sintamos escuchados. Entonces, empoderados por la inclusión es eso. Eso es Work Your Way. Es donde nosotros tuvimos en cuenta a la mujer que es mamá y que sus hijos no habían entrado al colegio porque el colegio estaba cerrado. Tuvimos en cuenta a la persona que tuvo que recibir a familiares en su casa, porque a veces pasa también y ocurrió mucho durante la pandemia que personas perdieron el trabajo y familias se tuvieron que agrupar. Tuvimos en cuenta también a esas personas que en medio de la pandemia dijeron, ¿saben qué? Esta es mi oportunidad para encontrar un hobby o es una oportunidad para encontrar el deporte en mi vida y lo incorporaron en su, digamos, en su día a día. Entonces tuvimos en cuenta todas estas variables
a las que se enfrentaron o las que descubrieron nuestros colaboradores durante la pandemia y quisimos incluirlos ahí. Entonces, por eso es que Empoderados por la Inclusión es tan relevante, porque es realmente escuchar las dinámicas que se generaron por medio de la pandemia y no borrar todo esto que ocurrió, porque al final, a pesar de que estuvimos durante tanto tiempo en casa, dimos los resultados, vendimos y mantuvimos nuestra marca siempre fuerte. Entonces, veíamos que la mejor forma era reconocer, otorgando esta posibilidad de trabajar de una forma mucho más flexible. Otro tema que también nos ayudó en todo este establecimiento de lo que es Work Your Way fue poder hablar de lo que es la mentalidad fija y cómo debemos pasar a la mentalidad de crecimiento. Entonces no les voy a leer todos estos puntos, pero la mentalidad fija es cuando uno ve las cosas muy blanco-negro. ¿No? La mentalidad de crecimiento lo que hace es invitarte a ver esos retos desde otras ópticas, verlos incluso como oportunidades. Entonces, esto también fue la base sobre todo para la conversación con los supervisores o con los líderes de equipo. Pasemos de la mentalidad fija de blanco y negro a pasemos a un podemos y cómo lo logramos. Por ejemplo, cuando decíamos, no sé, los empleados son menos productivos cuando son remotos, que es la segunda de la lista. Esa es la mentalidad fija, ¿no? Para mí, una persona responde en la medida de que yo la vea sentada en su puesto. Una mentalidad de crecimiento lo que nos dice es que realmente los empleados prosperan cuando se les da una flexibilidad, porque existe esa confianza, porque existe la empatía y sobre todo porque yo los estoy empoderando sin esa supervisión directa presencial. Entonces, esto es un poco de lo que nosotros fuimos trabajando y fuimos incorporando, digamos, en estas sesiones que teníamos con nuestros colaboradores para poder ahí sí salir como tal en vivo con lo que es Work Your Way. Y bueno, acá, antes de ya contarles, porque deben de estar diciendo, Carolina está contando mil cosas, pero no nos ha dicho qué es. Esto es Work Your Way. Entonces, en Work Your Way lo que hace es que pone a nuestros colaboradores en primer lugar, ¿no? Para darles bienestar y para ayudarles a lograr los objetivos. Nuestra política está cimentada en 4 pilares que son los que ven ustedes en esta rueda. Primero, construido de forma virtual. Entonces nos dice que fomentamos la inclusión y la flexibilidad al liderar la colaboración virtual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que durante la pandemia se desarrollaron muchas herramientas tecnológicas. ¿Se acuerdan? Y seguro acá sí tengo colegas de recursos humanos, ¿cuántos procesos pre-pandemia nos decían que era absolutamente imposible digitalizarlos? Esa firma solo se puede en presencial. A ese papel hay que ponerle un sello. Ese reporte tiene que ir en archivo. La pandemia nos aceleró a todos y nos puso en un mismo nivel muy rápido, muy avanzado de tecnología. Nosotros no queremos obviar eso y lo que hacemos es apoyarnos de la tecnología, de los recursos que tenemos ahora, seguirlos manteniendo. El segundo punto de este círculo es el rojito que dice reúnete con propósito, y este es uno de los que a mí más me encantan, y es que nosotros nos reunimos en los momentos que importan. Acá hay algo muy clave para decirles y es, no quiere decir que 3M ahora es una empresa virtual, no. Nosotros, ¿qué hacemos? Ahora somos mucho más intencionales en estos espacios donde nos vemos. Estos espacios tienen que tener un propósito, porque sin duda nosotros no podemos reemplazar la virtualidad, no podemos reemplazar las conexiones con virtualidad. La virtualidad es eficiente, pero no es suficiente. Y eso es algo que nuestro presidente Luis Palenque siempre mencionaba cuando hablábamos de Work Your Way en la región andina. Entonces, conectar, conocer esos espacios que antes teníamos de tomarnos un café, acá nosotros los colombianos que amamos nuestro café, encontrarnos y saludarnos, ese espacio en el pasillo donde uno preguntaba, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu pareja? ¿Cómo están tus hijos? ¿A dónde te fuiste de viaje? Esos espacios en la virtualidad se pierden porque nos hemos vuelto demasiado eficientes, nos conectamos a una reunión y arrancamos de una a hablar de lo que por lo que estamos ahí. Entonces estos espacios donde conectamos, donde colaboramos, donde participamos y también escuchamos otras perspectivas, son importantes mantenerlos. Entonces,
¿Qué es la invitación de Reúnete con propósito? Es hacer un ejercicio de reflexión, esto lo hace el líder con su equipo, de cuáles son esos momentos en los que sí nos tenemos que ver. Por ejemplo, vamos a hacer la planeación de ventas o vamos a revisar los resultados de ventas del mes. La planeación de marketing. Vamos a hacer una visita con clientes o vamos a invitar a los clientes a las oficinas o incluso vamos a compartir cómo están las diferentes áreas de la organización. Entonces, en esos espacios nos encontramos. El tercer pilar es basado en el impacto y dice que nosotros valoramos tu contribución y tu impacto, no desde dónde estás. ¿No? Entonces, si yo hoy estoy en mi casa y mañana me quiero ir a un café o a una finca, o ustedes en Perú que tienen también este cambio de clima, entonces en verano se van a una casa, ¿qué tiene que ver eso con el resultado? El resultado es el resultado, entonces no importa el lugar. Y por último, basado en la confianza, porque acá nosotros confiamos en que cada uno de nuestros colaboradores sabe qué tiene que hacer. Entiende su rol, sabe cuándo alzar la mano, conoce los procesos. Y cuando uno trabaja con confianza, cuando uno sabe que el otro está tranquilo porque sabe que tú conoces lo que tienes que hacer, se los juro que es una tranquilidad trabajar así. Se acaba esa competencia, se acaba el tener que mostrarme y ahora en la virtualidad qué tengo que hacer para que vean que yo estoy trabajando. No, tú trabajas tranquilo o tranquila porque sabes que confían en ti. En ese sentido, lanzamos, pues acá están lo que implica Work Your Way. Dentro de Work Your Way tenemos 3 opciones grandes de las cuales pueden escoger nuestros colaboradores para trabajar. Principalmente presencial, la que ya sabemos, van a la oficina. A pesar de que van a la oficina, pueden tener un día flexible, ¿no? Que pueden trabajar desde otro lado. Segundo, que es el que está abajo, híbrido. Alternamos entre la oficina y otro lugar, el que uno desee, y simplemente tú alternas y listo. Y el último es remoto, que está dividido en 2. Tenemos remoto cercano, que es cuando yo estoy en un lugar cerca a la sede de 3M, es decir, que me toma máximo un trayecto de 3 horas, tal vez, en un automóvil. Y distante es donde ya me puede implicar tener un viaje, tener que tomar un avión para poder llegar a la sede de 3M. ¿Qué es lo interesante de estas opciones? Como ven, son muy amplias, cubre todo. Y lo otro es que las personas pueden cambiar de opción. Es decir, si yo hoy, Carolina, quiero trabajar este mes remoto, pero el siguiente mes me quiero cambiar a un modelo híbrido, lo puedo hacer. No quiere decir que yo me tengo que casar, por decirlo así, con uno de los esquemas. Yo puedo cambiar, ¿por qué? Porque mis circunstancias cambian. Puede que hoy me funcione estar desde la casa porque mi familia no está aquí en la casa, entonces yo puedo trabajar tranquila, pero puede que tenga eventualmente el próximo mes una situación que implique que yo esté más en la oficina, o puede que ni siquiera sea una situación personal, sino mi rol, ¿no? Entonces puede que ahora tenga más actividades de recursos humanos, entonces voy a escoger un esquema híbrido porque seguramente voy a tener que asistir más. Entonces, ¿qué tranquilidad es para nuestros colaboradores poder moverse entre las diferentes opciones? Entonces acá lo que voy a pasar es a contarles un poco de cómo hicimos este lanzamiento. Si bien ya acá estamos hablando un poco de todo lo que hicimos y de que ya estamos del otro lado, realmente fue una operación titánica la que tuvimos que hacer con todo el equipo, porque no es sencillo, si bien teníamos una base, como les digo, desde donde partir, no es sencilla la implementación y garantizar de que realmente todo funcione. Entonces, en la primera instancia, contarles que este proyecto fue muy interesante en la medida que le dieron el protagonismo y la responsabilidad de liderarlo al equipo de recursos humanos. Por lo general, nosotros siempre, y no digo en 3M, en general recursos humanos tiene siempre un rol de asesor, ¿no? Entonces asesoramos, damos esa perspectiva humana, damos la perspectiva legal en algunos casos, pero no lideramos como tal proyectos de cambio, de change management como este.
En este caso nos dijeron, ustedes son los dueños del proceso y queremos verlos en acción y que le den ese toque humano. Qué importante fue eso y qué buena oportunidad para nosotros de mostrarnos realmente como un área estratégica, como un área clave, que también entiende la urgencia y que también es capaz de estructurar estos planes y sacarlos adelante. Entonces, lo primero contarles es que se definió un equipo core conformado por las diferentes como líderes de las áreas. Entonces estábamos con IT, finanzas, legal, compensación y beneficios, EHS, que es super partner, nuestro presidente de la región y el equipo de administración de servicios generales. Teníamos unas revisiones y lo interesante de estas sesiones era nuevamente escucharnos. ¿Cuál es el dolor que yo tengo desde recursos humanos? ¿Y cuál es el dolor que tiene, por ejemplo, el área de salud? Y el área de salud se nutría porque escuchaba cómo cada una de nuestras áreas lo resolvería. Entonces creo que fue muy bueno, un gran aprendizaje para todos. Luego, pues hicimos obviamente sesiones informativas. Siempre es importante informar. Aquí lo que hicimos fue sobreinformar. Tenemos diferentes canales de comunicación, mail, chat, Yammer, tenemos también reuniones que hacemos con cierta periodicidad, donde compartimos información, usamos todo. Vamos con todo para que la persona que le gusta el mail lo vea, pero el que no le gusta el mail, sino que le gusta Yammer, lo vea. Entonces fue muy importante así. Tercero, la definición de documentos clave. Este es un punto muy importante cuando uno hace una implementación de un programa como estos, y es que lo volvimos política. Cuando no se vuelve un programa política, va a empezar a tener varias excepciones y varios cambios. Cuando tú lo vuelves política, casi que te forzas a ti mismo a tener que garantizar de que estás cumpliendo y que estas son las normas y que ya esto está así. Entonces, en este caso, como el programa lo lanzamos en toda la región y nosotros fuimos pues el pionero en todo 3M Global, 3M Andina, fue pues el primero que salió en vivo. Lo que hicimos fue aliarnos con nuestros abogados externos y también con el equipo legal interno para garantizar que la política fuera compatible con la legislación local. Tengo la fortuna, ahora lo veo como un valor agregado, pero en ese momento fue muy duro, de que la ley colombiana con respecto a la parte de con respecto al tema de teletrabajo es bastante detallada y compleja. Entonces, teníamos a Colombia como referente. La ley colombiana exige una serie de documentos, de reportes, de cláusulas, de datos, de garantías, que en los demás países funcionaba de una manera distinta. Perú tal vez se le asemejaba en algunos temas, de pronto habían más bien como unos espacios no muy claros en la ley peruana donde no hacían como unas exigencias. En Colombia, si tú estabas más de X días fuera de la oficina, necesitan pagarte un valor. Entonces Colombia fue pues el que nos ayudó como a estandarizar, ¿no? Porque si Colombia era el más complejo, garanticemos que en todos pues cumplamos con lo que se cumple en Colombia, y de esa manera estamos más tranquilos, porque en los países donde de pronto no habían X exigencias, igual estábamos sobrecumpliendo y estábamos todos trabajando de una manera mucho más armónica. Entonces lo volvimos política. En la política, pues ustedes que tienen la experiencia en recursos humanos saben, está qué es la política, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, las responsabilidades y demás. Hacíamos monitoreo de avances constantemente, campañas de comunicación, como les cuento, entrenamientos. Esto no es solamente salir y garantizar que tenemos toda la parte legal, la parte hard lista, es también entrenar a los supervisores, pero también entrenar a la gente, desde en temas de cómo lidero mi equipo así, porque se imaginarán que cuando salió Work Your Way, habían líderes que decían, ok, tengo, no sé, 5 personas que me reportan, una tiene un hijo, otro hace yoga, otro tiene perro, entonces ¿cómo coexisto? Entonces teníamos que llegar obviamente a esos entrenamientos para darles los insumos y las herramientas y de cómo sí podía coexistir estos diferentes mundos
y dar los resultados y trabajar, y no era como que, ay, ya no voy a volver a poder fijar una reunión porque si esta no puede y esta sí puede, ¿cómo voy a hacer? Entonces era entrenarlos, entrenar también, como les digo, a los empleados, y obviamente pues entrenamientos ya más de la parte como técnica o operativa, ¿no? El sistema, nosotros todo lo registramos en Workday, que es la plataforma que usamos en 3M para todo lo que tiene que ver con el personal. Entonces logramos hacer como una, por decirlo así, como un capítulo dentro de Workday, o un pedacito dentro de Workday, que permitía que la gente hiciera su registro, y de esa manera nosotros también poder tener un control en caso de que tuviéramos alguna visita del Ministerio de Trabajo, donde podíamos realmente mostrar quiénes estaban registrados, cuál era la modalidad, la firma del documento también se logró digitalizar. Entonces todos nuestros colaboradores que tenían que firmar la política está dentro de su carpeta del empleado, y creo que eso es clave también para nosotros de recursos humanos, de no complejizar el proceso y de que no se nos vuelva tanto papeleo, que eso hace que se demore en el funcionamiento, sino cómo yo logro sistematizar el proceso de manera tal que en un solo lugar yo tenga todo. Entonces eso también fue importante. Por último, para contarles de los pasos, se realizó un lanzamiento, fue el año pasado, el 3 de diciembre, todos absolutamente felices, contándoles ya pues que venía Work Your Way. Ya la gente sabía qué era porque los habíamos súper preparado con la comunicación, y luego ya vino pues el seguimiento, porque esto no es lanzar y aquí terminó mi trabajo, no, había que estabilizar la implementación. Y la estabilización no es solamente garantizar de que todo el mundo se registre, que todo el mundo firme la política, no, la estabilización también es escuchar a la gente. Entonces hicimos unos focus groups muy diversos, digamos, mezclamos rangos, mezclamos edades, tiempo en la organización, negocios, en reuniones de máximo 8 personas. Y queríamos, era a través de una herramienta bastante didáctica, interesante, escuchar cuáles eran sus preocupaciones o cuáles eran como tal vez esas oportunidades que tenía la política para poder hacer los ajustes. Y creo que al final uno escuchar a la gente es lo más importante siempre, y escucharlos y decirles, bueno, no podemos tal vez cambiar todo, o lo bueno es que teníamos muy buenos comentarios, pero no era prometerles de pronto algo que no se pudiera cambiar, pero sí hacer los ajustes y que la gente también sintiera que los estábamos escuchando, porque al final esta política es para todos. Entonces ese fue la estabilización, hacer bastantes Q&As. Entonces, todas las sesiones donde hablábamos de Work Your Way, permitíamos que nuestros colaboradores dejaran sus preguntas en el chat, porque a veces ustedes saben, el tiempo no nos da para responder todo, pero decíamos tranquilo, que igual esa pregunta la estamos copiando, la montábamos en un documento, la respondíamos y enviábamos, y lo estábamos actualizando. Y por último, una serie de recursos. Estos ya eran una mezcla entre los recursos que nos dio el corporativo desde el año pasado esto es lo que viene, y ya recursos más locales, que fueron los que trabajamos y los que definimos con el equipo core de Work Your Way. Entonces, cualquier persona en 3M que tuviera una duda tenía un espacio en la intranet Región Andina donde podía ver absolutamente todo lo que estaba ahí, documentos, hasta videos y grabaciones de sesiones. Entonces eso también ayudaba a que la gente pues rápidamente entendiera la política y fuera pues navegándola. Acá esto es para contarles y mostrarles la estadística que tenemos en este momento de todos nuestros colaboradores. Acá les estoy mostrando porcentajes de la región andina, y vemos que el 73% de nuestros colaboradores en este momento están trabajando de manera remota. De manera híbrida está en el 26%, y principalmente en oficinas está el 1%. Entonces, cuando miramos los cargos que de pronto están yendo a la oficina, porque el 1% es muy poquito, son cargos que su rol es de oficina. Entonces es la persona de administración de servicios, ¿no? Que su rol es el estado de las oficinas. Y vemos que la gente pues está prefiriendo este tema remoto. Nuevamente, como les digo, el hecho de que la gente esté remota no quiere decir que no pueda ir, claro que sí, pero prefieren pues principalmente estar en la casa. Y la pregunta que nos hemos hecho es,
que si la cultura organizacional está destinada a perderse con el 73% de la fuerza laboral trabajando de manera remota, porque uno sabe que cuando uno va a la oficina y uno ve el logo, ve la gente, ve el rojo, uno siente que uno pertenece a un lugar. Pero cuando tú estás en tu casa o en otro lugar que no sea la oficina, no está el logo, no está la oficina, no está la gente. Y entonces eso te puede llevar a ti a perder un poco esa conexión con el espacio. Entonces, por eso, y teniendo en cuenta pues que eso es una posibilidad, o sea, no lo estoy acá negando ni mucho menos, fue que diseñamos una campaña que es la que hemos venido trabajando durante este año fuertemente enfocada en ese reúnete con propósito que les mostré del circulito anterior. Entonces, lo que hemos hecho es, primero, escuchar a la gente, segundo, entrenar y por último, entregar. Entonces, en esta campaña lo que decíamos era, tenemos que trabajar en nuestra cultura. Recordemos que todas las compañías durante la pandemia lo que hicimos fue recoger los frutos de esa cosecha que habíamos sembrado prepandemia. Y habrá unos que recogieron más que otros, sin duda. Pero las cosechas se acaban. Esto no es que, mi cultura era muy sólida prepandemia, entonces esto no va a pasar nada. No. Las cosechas se acaban y hay que volver a sembrar y hay que hacer el cuidado y regar la matica y darle cariño y así. Entonces, por eso nos propusimos realmente hacer esta campaña de trabajo. Nosotros la llamamos Moments That Matter, que son momentos que importan. ¿Cómo escuchamos a la gente? Hicimos focus groups, nuevamente, como les contaba. Trabajamos con nuestros equipos de empleados que hacen parte de diversidad e inclusión. Entonces, también hicimos una colaboración con ellos más intencional para escuchar a toda la gente. Empezamos a armar coffee talks y empezamos a hacer un poco más de análisis de data, es decir, la tendencia cómo estaba, si habían cambios o no. En estos espacios de focus group también analicemos las respuestas, no dejemos todo como que al aire y a la suerte porque nos fue bien, sino tratemos de ser más intencionales y tener un poco más de reporte. En el segundo punto de entrenar, hicimos un taller con supervisores espectacular, lo hicimos presencial en donde pudimos, apoyado siempre de nuestros gerentes generales por país. Y estos talleres lo que hacía era hacerle la pregunta, ¿cuál es un momento que importa para ti? O sea, ¿cuál realmente es y cuál de pronto no es? ¿No? Entonces, empezamos a tener una lista de actividades o de momentos que importaban. También desmitificamos el hecho de que al comienzo la gente pensaba que los momentos que importan eran las celebraciones. Entonces, momento que importa, cumpleaños, Halloween, Navidad. No. Momentos que importa es negocio, 100%. Es si yo voy a hablar de los resultados de ventas, yo necesito a mi equipo de frente porque yo necesito que hablemos entre todos y damos las ideas. Porque ¿qué pasa? Cuando uno se reúne de manera virtual y estamos hablando de ventas, yo pongo atención a mi pedacito. Presento yo, de pronto si alguien está hablando de algún producto que es mío, le pongo atención, pero después ¡pum!, me desconecto y empiezo mi computadora a trabajar, a mirar las otras ventanas, a adelantar, me llegan mails, me llegan mensajes, me llaman. Entonces, cuando tú convocas para este tipo de momentos que importan de negocio, es muy factible que todos los demás participen, sobre todo esas personas que tal vez no se animan por su personalidad a abrir el micrófono y hablar, se estaban quedando atrás. Entonces, ¿qué hicimos con ellos? Como les digo, entender muy bien cuáles son los momentos en los que realmente necesitamos encontrarnos, cuáles no, y tener como una lista unificada y que también fuera como aprobada por todos ellos. Y ya con este material, ellos pues se van a sus equipos de trabajo. Y por último, entregar. Y esta imagen acá a mí me encanta porque está compuesta de diferentes fotos que no son actividades de recursos humanos. O sea, acá todo lo que ven en toda esta reunión no es, es que Recursos Humanos convocó algo. No, todo esto ha sido convocado por el negocio. Entonces, es ver realmente que la política funciona, que los pilares han sido realmente como incorporados y digeridos por los negocios. Es como la gente también ha encontrado la importancia de esta política y la importancia de conectar a través de esta oportunidad que realmente nos está dando la organización de confiar en nosotros y otorgarnos este regalo.
Han hecho actividades donde hacen entrenamientos de ventas presenciales, han hecho actividades también virtuales donde hacen, digamos, como que temas muy hard, pero lo hacen virtuales. Y hay otro tema que ha surgido y es el híbrido. A veces uno dice, no, pero yo solo voy a la oficina si algo pasa en la oficina, pero pues acá nosotros somos una región y es absolutamente probable que tengamos compañeros en otros países y entonces yo no voy a la oficina porque la reunión la van a hacer es presencial allá, entonces yo me conecto desde mi casa. No, entonces lo que hacíamos era un poco, y lo que estaban haciendo los negocios era, independientemente que la reunión se ejecute, digamos como que presencial, o el speaker o el líder esté en X país, los que estamos en el otro país, juntémonos en la oficina y nos conectamos desde un computador. Y eso ayudó a movilizar también a la gente, ¿no? A que viéramos realmente como ese compromiso. Entonces acá pues estos espacios absolutamente maravillosos. Lo lindo también ha sido que he tenido la oportunidad de estar en reuniones de negocio, donde en algunos casos ni siquiera yo tengo que intervenir de nada de recursos humanos, a veces me invitan solo como para saber cómo están, y me ha encantado encontrarme con cómo el Moments That Matter, que es toda esta campaña que estamos haciendo, ya lo vuelven parte del discurso los líderes. No, como esto es un momento que importa, sabemos que tenemos que estar acá por tal y tal y tal. Entonces yo creo que ahí es una gran satisfacción de ver cómo se ha logrado transformar esta política que en su momento nos llegó y fue como cómo vamos a lanzarla, cómo vamos a implementarla y ver que estamos en cumplimiento de salud y seguridad en el trabajo, porque el equipo de salud y seguridad hizo un ejercicio absolutamente espectacular. De hecho, recibieron un reconocimiento a nivel de Latinoamérica por cómo lograron garantizar que cada uno de nuestros colaboradores cumpliera con el espacio y que tuviera como toda una valoración. Ellos fueron espectaculares. Con el equipo de legal también trabajamos fuertemente en esta documentación y garantizar que cada país cumpliera con la legislación, y así con cada uno de los equipos que nos han ayudado realmente pues a hacer de Work Your Way una política muy exitosa que ahorita pues estamos ya disfrutando. Ya vamos 8 meses larguitos navegándola. Y eso es ya para finalizar la intervención, algunas de las frases que tenemos de nuestros colaboradores, por ejemplo, que me siento valorado por el hecho de que 13 me confíe en los empleados para hacer el trabajo donde sea necesario. Este es un mensaje fuerte y claro de la alta dirección, de que confiamos en los empleados y que podemos hacer un gran trabajo. Es un mensaje de empoderamiento. Y me emociona poder crear un plan único para mí, simplemente hablando con mi supervisor directo. Entonces, ahora pues lo que decimos es que estamos comprometidos en escuchar, en aprender y en adaptar. Y ahora quiero compartirles un video recién salido del horno y ahí va. Todos sabemos que los cambios ocurren. Algunos intuimos que pasarán, otros no los esperamos. Llegan sin avisar, nos revolucionan, nos mueven y crean caos para que nazca algo nuevo. Lo realmente importante es capitalizar las lecciones aprendidas. Y es así como nace Work Your Way, un modelo de trabajo flexible basado en la confianza de 3M hacia sus empleados, que ofrece alternativas que nos permite contratar y retener al mejor talento humano, para que juntos sigamos impulsando el crecimiento de la compañía. Pero, ¿cómo aterrizar eso que suena tan bien a la realidad de una empresa global? Ese fue nuestro reto. Reunimos a un gran equipo interdisciplinario con el que diseñamos 3 modalidades de trabajo: remota, híbrida y presencial. Las 3 con un mismo objetivo: ofrecer un enfoque holístico y robusto que da a las personas el poder de trabajar cuando y donde lo hacen mejor. Work Your Way es una política global que permite la flexibilidad local, la sensibilidad a las normas culturales y el cumplimiento de sus respectivas regulaciones. Y algo muy importante, busca potencializar la relevancia de aprovechar los momentos que importan para promover la cultura. Así, hemos denominado a los encuentros en los que nos reunimos para seguir creando, innovando y fortaleciendo los lazos que nos unen, en los que escuchamos cómo vamos y trabajamos los nuevos caminos. Nuestros colaboradores han ido seleccionando el modelo adecuado para su desarrollo laboral y personal, teniendo en cuenta sus necesidades y con el acompañamiento de su líder, a través de conversaciones reflexivas que los lleven a encontrar el camino adecuado y continuar aportando a los resultados de 3M.
La confianza, la integración de equipos, los momentos que importan y la construcción con propósito son los pilares de Work Your Way. Una política global creada para que todos podamos trabajar a nuestra manera. 3M, ciencia aplicada a la vida. Listo. Y con eso termino. Muchas gracias a todos por el espacio. Pieri, no sé si hay preguntas. Gracias, Caro. A ver, por ahí pueden colocar en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas por si hubiera alguna consulta que le quisieran hacer a Caro sobre este programa Work Your Way. Hay una pregunta que dicen, ¿cómo manejan la desconexión digital? Súper importante, muchas gracias, Zuli, por tu pregunta. En el caso de Colombia, eso es un tema que es legal, ¿no? Que tenemos el derecho a la desconexión. Nosotros lo que hacemos es ser muy flexibles con el tema y cada persona organiza el horario con su supervisor directamente. Fomentamos muchísimo el tema de la desconexión, fomentamos que las personas cuando salgan de vacaciones se tomen los días. Cuando tienen una licencia médica también que no se conecten y tratamos de ser bastante juiciosos. Lo que pasa es que esta política sí te permite a ti como adaptar tu tiempo. Te pongo un ejemplo muy claro. Tienes una cita médica 10 de la mañana, ¿no? Entonces tú no tienes que ni siquiera pedir permiso. Tú vas a tu cita médica, organizas tu tiempo, entonces seguramente tú vas a, o ese día te levantas más temprano, o ese día acabarás una hora más tarde de tu jornada. Entonces no existe como este monitoreo directo de estás trabajando X horas o tienes que desconectarte hasta esta hora. Yo creo que eso ayuda bastante a la confianza sobre todo. Ahí hay una pregunta más de Natalie. Natalie nos pregunta cómo manejaron con el área comercial sobre los 3 tipos de metodología de trabajo, es decir, ¿pudieron elegir cuál tomar o lo debe ver directamente con su líder? En el caso de los comerciales, por su rol, ellos son remotos. ¿No? ¿Por qué son remotos? Porque ellos están, es en el cliente. Ahí es donde tiene que estar un comercial. Y la parte administrativa no tienen que ir a la oficina a hacerla, la pueden hacer desde su casa. Entonces, que cuando tienen que hacer los reportes, cuando tienen que subir información al sistema, Salesforce, entonces, ¿para qué hacerlos ir? En un principio habíamos hablado de que iban a ser híbridos, que fueran a la oficina y estuvieran en cliente, pero luego decíamos no. En el caso de Perú, las oficinas son muy centrales, por ejemplo, pero en el caso de Colombia son lejísimos. Entonces, hacer que realmente una persona esté en un tráfico de hora y media para hacer una parte administrativa, cuando incluso lo podría hacer hasta en el cliente que les prestan una sala o demás, entonces así lo manejamos con ellos. No tuvieron realmente que hablar con sus supervisores esta parte porque, digamos, es como la naturaleza de su rol. Braulio dice... ¿Cómo miden el éxito del programa? ¿Han realizado alguna encuesta de satisfacción? Encuesta, digamos, como apenas estamos empezando, pensamos lanzar una encuesta ahorita, o sea, de hecho en estos días ya saldrá una encuesta porque necesitábamos que evolucionara un poco más y nosotros también hacer ajustes, como el que acabo de contar de que antes los vendedores eran híbridos y ahora pasaron a remoto, entonces sí le queríamos dar tiempo. La satisfacción también la hemos medido a través de los focus groups, por ejemplo, la hemos medido y la estamos midiendo también con las respuestas de Great Place to Work. Como saben ahora, la encuesta de Great Place to Work incluye unas preguntas relacionadas con el tema de trabajo remoto. Creo que eso nos permite tener como una medición de la temperatura muy fuerte. Y ya, básicamente es como nosotros estamos midiendo ese éxito. ¿Hubo algún entrenamiento para los líderes para que sean embajadores del programa? Paola, sí, total. Siempre se entrenó a los líderes al comienzo. Y al comienzo y ahora con los momentos que importan, súper clave. ¿Por qué? Porque existen muchos mitos. Por ejemplo, uno que me salió a mí en una sesión y era, si yo tengo una persona que no esté dando el buen desempeño, ¿yo cómo voy a dejar que esa persona escoja desde dónde trabajar? Entonces era un poco como hacer ese reto a los supervisores y decirle, si realmente consideraba que el desempeño de la persona iba a mejorar si la hacía ir a oficina
o si por el contrario su desempeño iba a mejorar implementando un plan de mejora de desempeño, que es una de las herramientas que tenemos y que tiene unas fechas y tiene unos objetivos y demás. Entonces era un poco acompañarlos a desmitificar estos temas que tienen que ver con el trabajo. También éramos nosotros como muy precavidos, hablo de recursos humanos, en que tenemos líderes de diferentes edades, líderes de diferentes estilos, pero en este tema de Work Your Way no hay cabida a esto. ¿No? O sea, tú puedes ser una persona, un líder joven o un líder mayor, un grupo pequeño o un grupo grande, pero no puedes negarle la posibilidad a alguien de que haga Work Your Way. Entonces, creo que cuando esa es la base, sin excepciones, salvo que, no sé, si la persona vende y no quiere trabajar en Perú, sino que en Lima, perdón, sino que quiere trabajar desde Arequipa, pero sus clientes están en Lima, eso es otra cosa, eso es ya como el rol tuyo es en Lima. Pero el resto nadie puede prohibirte y existe proceso de escalación en caso de que llegue a encontrarse uno con una situación de un líder que te esté bloqueando la posibilidad de poder disfrutar de esta política. Entonces creo que fuimos muy abiertos y muy directos con eso. Acompañamos mucho a los supervisores, por lo que les digo que al final sí puede ser un poco abrumador el tratar de que coexistan todas las situaciones particulares de sus equipos, pero logramos hacerles entender de que al final es un tema de acuerdos y comunicación. Entonces, un punto también muy clave es, si yo como líder quiero que mi equipo se vea el primer jueves de cada mes para revisar las ventas, ¿no? Que hace parte de los momentos que importan, esa es una regla de equipo. Entonces, Pierina, que tiene hijos, Carolina, que tiene mascotas, David, que está haciendo natación en las mañanas, saben que el primer jueves de cada mes se organizan y van a estar en la oficina en esa hora. Entonces, eso ayudó a organizar también los cronogramas, que fuimos muy cuidadosos de que no se fuera a volver ahora hay 1000 reglas y 1000 reuniones en las que tengamos que ir. Les cuento que realmente eso no ha pasado, o sea, no ha existido. Y también que los supervisores, que eso es algo también que tuvimos en cuenta, los supervisores no pasa esto que a veces el jefe es el que va a la oficina. Entonces, si yo veo que mi jefe está yendo, entonces digo, uy, yo tengo que ir, ¿acaso no pasó? Y a veces la gente pues iba porque el jefe iba. Acá los jefes no. De hecho, los jefes fue muy lindo porque ellos vivían siempre ocupados, trabajando y se perdían de estos momentos en su familia, y ahora en pandemia como que ellos mismos crearon su rutina donde compartían con sus hijos, donde hacían diferentes como actividades en familia. Entonces yo creo que ellos también dijeron, yo no quiero perder esto, ¿no? Como que no quiero perder esto que ya alcancé, entonces ellos también han buscado pues movilizar la política. ¿Cuáles fueron, Juan, las variables del modelo que usaron para definir quiénes eran híbrido, remoto y presencial? Nosotros no definimos quién es qué. El único es ventas, pero es por lo que les digo que es la naturaleza de su rol, pero nadie define por nadie. Esto es cada quien escoge de acuerdo a sus circunstancias personales, al alcance de su rol y pues a la conversación con su supervisor. ¿Cuál es la opción de trabajo más elegida por los colaboradores de 3M? ¿Se puede trabajar fuera del país o en un punto muy distante dentro del país? Muy buena pregunta, Diana. La opción más elegida es remota. ¿Se puede trabajar fuera del país? Esto es una política aparte. Nosotros sí podemos trabajar desde otro país. O sea, si yo viviera, bueno, yo vivo acá en Colombia, si quisiera pudiera trabajar desde Estados Unidos, pero tengo un máximo de días. Esto no es Work Your Way, esto es otro tema. Pero Work Your Way aplicas dentro del país y sí puedes trabajar en un punto distante dentro del país. No hay, digamos, como que un límite dentro del país. ¿Por qué no dejamos que Work Your Way aplique digamos, como al extranjero? Porque hay unos temas legales que tenemos que cumplir. El tema de salud. Yo te pago salud en Perú,
¿no? Entonces el seguro te cubre dentro de Perú, EHS. Yo también te estoy enviando los elementos en caso de que tú estés trabajando en otro lugar, directamente al lugar donde tú estés, a tu casa, a donde sea. Yo no puedo garantizar que tú te llevaste a un viaje en el extranjero una silla ergonómica que te garantice el soporte o un levantador de computador y demás. Entonces, por eso realmente se mantiene dentro del país, pero el país está completamente abierto y es simplemente pues hablar con el supervisor. Nuevamente tiene que hacer obviamente sentido al rol de la persona. Si la persona tiene un rol en el que sus clientes están en un lugar, pues no hace sentido que esté en la punta del país tratando de vender, porque nosotros somos ventas, pero somos ventas, vamos a cliente, vamos a distribuidor, vamos a, pues al usuario. Entonces es eso. Natalie, ¿desde cuándo inició el programa de Work Your Way? ¿Y de qué se trata su plan mejora de desempeño? Bueno, Work Your Way está en vivo desde el 3 de diciembre del año pasado en la región andina, que les decía que es la primera región. Ya este año han empezado a salir en vivo Centroamérica y Caribe, México, Brasil. El plan de mejora de desempeño, eso daría para toda una sesión aparte, que se hace un proceso muy riguroso, pero pues en este caso no alcanzaría a contarles, pero bueno, es una herramienta que tenemos nosotros que es muy importante para apoyar también a esas personas que de pronto por alguna razón no están logrando las metas, ahí pues les ayudamos. ¿Qué tipo de herramientas digitales o accesos a Internet u otros le brindaron a sus colaboradores que estaban haciendo trabajo remoto o híbrido? Todo. Creo que haría una lista, pero herramientas digitales, digamos, se sistematizaron procesos. No puedo hablar por otros procesos porque no, pues no son de mi área, pero temas de rendiciones de cuentas, por ejemplo, que antes tocaba tener unas firmas, contratos, también se digitalizó. Antes ustedes saben que uno tenía que ir, bueno, en Perú entiendo que esto no funciona, en Colombia nosotros tenemos que firmar un contrato de vinculación laboral con unas cláusulas específicas. Esto, mejor dicho, imposible hacerlo remoto porque no se puede, perdón, virtual, ahora ya está en un sistema. Todo tipo como tal de papeles. Nosotros antes no teníamos Microsoft Office, entonces el hecho de tener Teams es un valor agregado porque te facilita pues todo esto que estamos haciendo nosotros ahorita, aunque estemos en Zoom. Igualmente pues Teams sabemos que es una súper herramienta que ha evolucionado también con la pandemia. Recuerden Teams cuando empezó pandemia, muy básico, llamadas de poquitas personas, ahora podemos abarcar un grupo enorme, tiene funcionalidades muy divertidas, entonces esto también pues lo apoyamos. Y esa era creo que la pregunta. ¿Cómo coordinan que la gente de otro departamento tenga la información de saber quién está y quién no disponible para así evitar que llamen en las horas en las que están, por ejemplo en cita médica o natación? Mireya, nosotros acá hay algo que lo dice Juan Pablo Velázquez y me voy a robar la frase que dice power to decline. Si yo estoy en una cita médica, yo no te voy a contestar la llamada. Así es sencillo, así es fácil. Ojalá te estuviera dando una súper respuesta. Es así. Juan Pablo pues es el director global de recursos humanos. Él antes estuvo en Andina y es algo que menciona mucho. Mi jefe, que es Nicolás, también habla mucho de esto, de uno poder decir no. Y si estás en natación, nada, esto acá es muy de conversación. Y pues tú estableces tu horario. Si yo, a mí, por ejemplo, me gusta entrar a trabajar temprano, a mí me gusta tener las tardes libres. Entonces, esto es algo que yo ya he hablado con mi jefe, que yo le he dicho siempre, a mí me gusta más entrar tipo 7:30, 7 de la mañana a trabajar para poder salir temprano. Y a veces incluso trato como de almorzar rápido porque yo estoy en mi casa sola, entonces como que no me tengo que sentar a tomarme una hora de almuerzo, me tomo algo más cortito y él ya sabe y lo respeta. ¿No? Entonces, cuando mi jefe me busca y si me necesita para la tarde, tiene que ser por un tema que sea muy específico y más o menos es así como funciona, pero el resto, o sea, si tú estás en una cita médica, no tendrías por qué responder. Y creo que eso es, Pierre, y creo que ya ahí respondí casi todas las preguntas que estaban. Sí, sí, con eso ya estaríamos. Gracias, Caro, gracias a todos por su participación. Caro, quizá luego o por el chat podrías compartir quizá tu correo si es que consideras
que ¿no? Alguien tiene alguna Claro. pregunta más, una consulta más sobre el programa, y por ahí ya se contactan contigo. No, muchas gracias a todos. Claro que sí, me pueden contactar con mucho gusto si quieren conocer un poquito más o alguna información o tienen alguna duda. Ahí pues estoy para compartirles la información. Gracias, Pieri, de verdad, por este espacio tan importante. A ti, gracias. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Cuídense mucho.